Debemos aprender a ser autónomos dentro de todas nuestras relaciones, ya sean de pareja o familiares, y respetar el espacio personal de cada uno. Dentro del enfoque del crecimiento personal y la espiritualidad, el término desapego es clave para alcanzar la felicidad. Significa ser capaces de sortear las barreras de nuestra zona de confort para dejar de necesitar, de depender, de vivir con miedo a perder dimensiones a las que nos aferramos en exceso. Pensemos, por ejemplo, en esos padres sobreprotectores que fomentan en sus hijos un apego muy intenso hacia ellos, hacia la figura paterna y materna. Este niño no podrá madurar con la suficiente autoestima como para enfrentarse a la vida sin miedos y sin temores. Siempre sentirá ese cordón umbilical hacia el núcleo familiar, esa inseguridad, esa falta de autonomía. ¿Y qué hay de nuestras relaciones afectivas? ¿Qué ocurre cuando desarrollamos un apego ciego y desmedido hacia nuestra pareja? Que dejamos de ser nosotros mismos, que ya no podemos diferenciar el yo del nosotros, que nos volvemos dependientes y poco a poco desarrollamos un amor tóxico. Hoy vamos a aprender 5 importantes aspectos que nos puede enseñar el concepto del desapego. El desapego no es romper los vínculos emocionales, es reforzarlos con mayor equilibrio. Es posible que la palabra desapego confunda a muchos. Desapegarse no sería en ese contexto emocional la idea de alejarse de alguien, y aún menos de enfriar nuestras relaciones. Practicar el desapego saludable es, en realidad, un principio que todos deberíamos aprender a practicar y a su vez fomentar en nuestros hijos. Ten en cuenta estas dimensiones para entenderlo mejor. El desapego nos dice que las personas debemos aprender a ser autónomas, seguros de nosotros mismos y con una adecuada madurez emocional. El apego saludable se relaciona en mayor medida con una buena autoestima, lo cual es un indicador de nuestro bienestar emocional. Las personas que practican el desapego no tienen miedo a la soledad. Son capaces de hacer cosas por sí solas con plena seguridad en ellas mismas y sin tener de depender de segundas opiniones. Seguro que tú también conoces el caso de alguna mujer o algún hombre que no sabe estar sin pareja y tienen a su vez la idea errónea de que para ser feliz es necesario tener a alguien a su lado para que los cuiden. Es vital, pues, que aprendamos a ser felices siendo como somos, también en nuestra propia soledad. El desapego nos permite romper esas cadenas que en ocasiones ponen otras personas sobre nosotros. Piensa en esas madres que se inmiscuyen tanto en la vida de sus hijos que no les permiten ser ellos mismos. ¿Qué puede ocurrir a largo plazo? Que ese niño odie a su madre. De ahí que sea mucho mejor fomentar un desapego saludable, donde inspiremos confianza a nuestros hijos, para que sean capaces de hacer cosas por sí mismos. Todo ello ofrece una felicidad mutua. Tú eres responsable de tu vida. Tú y solo tú eres responsable de tu propia vida. No eches la culpa a los demás de lo que te ocurre. No digas aquello de nunca podré ser feliz porque la persona que amo no me quiere. Jamás podré cumplir mis sueños porque mi familia dice que no tengo capacidad suficiente. Este tipo de expresiones son los clásicos ejemplos del apego más tóxico y peligroso. ¿Por qué debe depender tu felicidad de segundas personas? No lo hagas, no lo permitas. Desde el momento en que tu propio bienestar depende de lo que otra persona haga, diga o deje de hacer, estarás haciéndote daño a ti mismo. Rompe las cadenas y hazte responsable de tu vida. Eres una persona libre, pero favorece también la libertad de los demás. Ahora ya sabes que no es adecuado depender de otros para ser feliz, para ser tú mismo y para conseguir tus propios objetivos en la vida. Sin embargo, es importante saber también que no debes poner bajo tus cadenas a otras personas. Recuerda siempre que debes contar con tu propia libertad, pero a la vez respetar también la de los demás. Amar a alguien no es controlar o dominar. Querer es confiar y al mismo tiempo en la confianza está implicada la libertad. Por ejemplo, si tú quieres a tu pareja, no tienes por qué controlarlo a cada instante para saber qué está haciendo. Tú sabes que te quiere y que por tanto no te va a traicionar. Tú confías y ofreces espacios personales a quienes amas. Aprende a vivir en el presente.
En ocasiones pasamos gran parte de nuestro día a día recordando sus errores del ayer, esos fracasos que nos marcaron, esas pérdidas, esos caminos que no nos atrevimos a tomar por indecisión. ¿Qué sentido tiene fijar toda nuestra atención en algo que ya no está, que ya no existe? Nuestros apegos se anclan sobre todo en esos hechos del pasado que nos unen inevitablemente a algo que nos hace daño. Así pues, debes tomar conciencia en estar más presente, a valorar el aquí y el ahora, porque es en este mismo momento cuando se abre tu auténtica oportunidad de ser feliz. No la pierdas, el pasado ya no existe y el mañana aún no ha ocurrido. Vive al máximo tu presente. Toma conciencia de que nada es eterno, que las pérdidas forman parte de la vida. En nuestra vida, en este mundo en que todos nos hallamos inscritos, nada es eterno. La vida fluye, se mueve, cambia cada instante, y son muy pocas las cosas que podemos retener. No vamos a poder conservar la juventud eternamente. Muchas amistades se hacen y se deshacen. El amor de hoy puede ser las lágrimas del mañana. Nuestros ancianos nos dejan, los niños crecen. Es importante que aprendamos a aceptar que las pérdidas van a ser acto de presencia a lo largo de nuestra existencia. De ahí la importancia de desarrollar un apego saludable, aceptando que puedes perder eso que ahora amas, pero no por ello tu vida va a detenerse. Deberás seguir avanzando con integridad, con toda la plenitud que puedas. El ser humano, cuando nace, necesita de sus semejantes para sobrevivir y sentirse seguro para entender el mundo. En la crianza, con apego saludable, los padres atienden las necesidades del niño. Le permiten estar cerca para sentirse seguro. Las caricias, los abrazos y un vínculo nutrido por el amor son clave para su desarrollo. Por su parte, las relaciones afectivas basadas en un apego maduro son esas donde dos personas se dan la una a la otra en libertad para construir una relación respetuosa y feliz. Las personas necesitamos afianzar el vínculo con las personas que amamos. Ello implica desarrollar un tipo de apego con el que sentirnos seguros, con el que sentirnos unidos a alguien que nos quiere y al que queremos. Si en algún momento aparece la dependencia, el chantaje y la necesidad de control, ese apego ya no es saludable y se convierte en tóxico. El desapego como forma de integridad personal. Profundicemos ahora en el desapego para matizar aspectos importantes. Este término no quiere decir en absoluto que debamos renunciar a cuanto poseamos. El desprendimiento absoluto en todas las cosas no es sinónimo de felicidad. La carencia es precisamente uno de los mayores focos de incertidumbre, de miedo y de tristeza. Ahora bien, el exceso de dependencias, de actitudes que nos aferran a cosas, a personas y a escenarios, sí son focos de sufrimiento. Si construimos nuestra vida alrededor de una sola persona, hasta el punto de que nuestra felicidad dependa de su estado de ánimo, caprichos y actitudes, entonces hay algo que estamos haciendo mal. Si estamos apegados a nuestra familia, de tal modo que no nos atrevemos a hacer vida propia lejos de los muros paternos, también hay algo que estamos haciendo mal. Cuando nos aferramos al trabajo, a la necesidad exclusiva de ascender, de ganar más dinero para poseer más cosas y tener más estatus social, hay algo que estamos haciendo mal. Nos estamos olvidando de ser felices. El desapego es una forma de integridad personal, porque nos recuerda que la felicidad no está en el bolsillo de los demás o en acumular cosas. La felicidad nace primero en nuestro interior, para sentirnos personas completas, libres y maduras. ¿Cómo aplicar el desapego en nuestra cotidianidad? Acepta la incertidumbre. Cuando te pongas una meta o un objetivo, no concentres toda tu esperanza y felicidad en el resultado. Aprender del proceso y aceptar la incertidumbre también es fundamental. No centres tu bienestar y felicidad en función de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Es una fuente de sufrimiento que debemos controlar. Intenta depender de tus propias acciones y ser receptivo a lo que las personas hagan de modo espontáneo y sin que tú lo esperes. Si te obsesionas con que hagan determinadas cosas por ti cada día y en cada momento, vivirás en la infelicidad. Las personas inseguras son las que más necesitan aferrarse a quienes les rodean, quienes más precisan de tener cosas o de conseguirlas, porque así sacian sus carencias emocionales. No confundas deseo con necesidad. No es lo mismo, por ejemplo, desear que me toque la lotería, a necesitar ser agraciado con el premio, porque solo así se solucionarán mis problemas.
Cuida de tu autoestima. Llena tus carencias con certezas, con la seguridad de que eres una persona completa, capaz, no solo de ser feliz, sino de hacer felices a los demás. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez, te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.